Queridos amigos, a continuación don Roberto Baldasso nos comparte un estudio bíblico en el que expondrá a la luz de las Escrituras un tema cuyas verdades hasta hoy no habían sido claras para muchos, pero en esta oportunidad nos son puestas a nuestra consideración. Bien, estimados amigos y hermanos en Cristo, estamos por presentar un tema que tal vez de la manera que ustedes lo van a ver les sorprenda y les va a parecer novedoso, pero es algo que siempre ha estado en la Biblia, en la palabra de Dios, y que no ha sido visto como debe haber sido visto. Me refiero al asunto del bautismo. Y estaba mirando algunas reflexiones sobre este tema. No voy a decir algunos estudios sobre la palabra de Dios, sino estudios sobre este tema. Ya se van a dar cuenta por qué estoy diciendo estudio del tema y no estudio de la palabra de Dios. Porque he visto que la mayoría de lo que exponen este tema están hablando del bautismo. Es decir, están viendo como si hubiera un solo bautismo, que es el bautismo en agua. Bien, lo que vamos a presentar no es para tener en poco, para tener en menos, este mandamiento dado por el Señor. El creyente debe ser bautizado en agua, sino para ver algunas cosas que la mayoría no han visto. Voy a pedir primeramente que miremos atentamente el texto de la palabra de Dios, o los textos que vamos a presentar, y las palabras escritas en el texto. No vayamos a interpretaciones del texto. Y quiero hacer una ilustración con una anécdota para mostrar qué es interpretación y qué es decir lo que dice el texto mismo de la palabra. Hace mucho, yo era bastante joven y había regalado a un amigo un testamento de los Gedeones, un Nuevo Testamento de estos. Bueno, y con la intención, por supuesto, de que él, leyendo la palabra, conociera a Cristo como su Salvador. Había pasado algo más de un año y volví a ver al amigo. Bueno, resulta que se había encontrado o lo habían hallado los testigos de Jehová. Bueno, y ya le habían inculcado sus enseñanzas. Entonces, viendo la necesidad de mostrarle que Cristo es Dios, le leí Romanos capítulo 9, versículo 5, en el mismo Nuevo Testamento de los Gedeones. Romanos capítulo 9, versículo 5, donde leemos claramente que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Aunque vino de la descendencia de Israel, parentesco según la carne, bueno, Él es Dios sobre todas las cosas. Sobre toda esa descendencia de Israel, Él es Dios soberano. Y me dice mi amigo, espera un poquito, esto hay que interpretarlo. Bueno, ¿qué vamos a interpretar? Si ahí claramente está diciendo que Cristo es Dios sobre todas las cosas. No, pero espera, que esto hay que interpretarlo. O sea que él quería buscar sus propias ideas, sus propias interpretaciones, para llegar a decir por ese mismo texto que Jesucristo no es Dios. Es innegable, la Biblia es sumamente clara, y él quería, sin embargo, hacer una interpretación. Ahora, digo esto para que nos libremos de interpretaciones dadas al texto y miremos lo que realmente el texto de la palabra de Dios dice. Bien, para nuestra presentación voy a decir algo que es muy importante. La versión Reina Valera, yo tengo a mano la versión 1960, la versión Reina Valera, que fue traducida básicamente por Cosiodoro de Reina y luego editada también por Cipriano de Valera. Bueno, esta traducción está basada, el Nuevo Testamento,
en el texto Receptus, que es un texto preparado por la Iglesia Católica Romana por Erasmo de Rotterdam. Y este texto griego, que ha sido preparado con muchísimos defectos, ha sido proclamado como el texto mayoritario, o sea que ha sido proclamado como el texto verdadero de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Bien, ahora, sin embargo, ese texto está con muchísimos errores de traducción que incluso hasta ponen en duda la seguridad de la salvación del creyente. En contraste, pero presentando ya la verdad de una manera mucho más clara, vamos a basarnos en la Biblia Textual tercera edición, editada por la Sociedad Bíblica Iberoamericana. La Sociedad Bíblica Iberoamericana no tiene compromiso con ninguna otra sociedad bíblica. Directamente ellos están haciendo su traducción de la Biblia basados, en este caso el Nuevo Testamento, en el texto crítico griego. Este texto crítico griego ha sido elaborado durante unos 180 años, que comenzó su elaboración, y ha sido la base de las nuevas traducciones de la palabra de Dios, y ha arrojado muchísima claridad sobre el texto sagrado. Bien, se puede decir que aunque los textos originales no existe ninguno, el texto crítico griego se aproxima a un 99% por lo menos a los textos originales, de modo que parece que estamos leyendo realmente lo que dicen los textos originales, y eso se comprueba al mirar todo el contexto de la palabra de Dios, cómo coincide perfectamente escritura con escritura. Textos cercanos como textos lejanos coinciden con esta edición basada en el texto crítico griego. Bien, ahora vamos a ver qué es bautismo. Bueno, seguramente la mayoría de los que están mencionando o escuchando la palabra bautismo están pensando en agua. Bueno, eso es muy normal y es algo muy generalizado. Se está pensando en bautismo, inmediatamente se está pensando en agua. Nuestros pensamientos van, por ejemplo, a Juan el Bautista, que en agua bautizó al Señor Jesús. Bien, o se está pensando directamente en bautismo en agua, que es lo que yo también pensaba al ser recientemente convertido. Yo creía que no había otro bautismo que no fuera el bautismo en agua. Bueno, pero esto nos lleva a muchas cosas inexplicables si solamente estamos pensando en bautismo en agua. Bien, ahora, ¿qué es realmente bautismo? Es algo así como estar sumergido en algo, estar zambullido en algo. En el libro de las palabras del Nuevo Testamento, Devine, en ese precioso diccionario, leemos que bautismo es inmersión, sumersión y emergencia. O sea, estar hundido, bajado como a un pozo, ¿cierto? Y luego emerger a la luz o emerger a la vida. Bien, ahora, para dar una idea de lo que es bautismo, ahí en Isaías capítulo 13, refiriéndose a los babilonios que estaban
siendo ya, habían sido ya sometidos, dice, estarán consternados, los sobrecogerán dolores y espasmos, estarán atónitos. Bueno, estos estaban como bautizados sumergidos en esa desesperación, en ese abismo, en esa confusión. Bien, ahora en una idea más clara posiblemente sea Lucas 12:50, donde leemos que el Señor dijo a los discípulos: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué está hablando el Señor ahí? Él estaba siendo sumergido en el desprecio del pueblo, sumergido en el rechazo, estaba siendo llevado a la cruz, estaba siendo llevado sometido a un sufrimiento, y aún a la misma muerte estaba siendo sometido el Señor. Estaba bautizado en todo ese camino que los llevó a la cruz y a la muerte por nosotros, allí en la cruz del Calvario. Bueno, también en Marcos y otro evangelio también habla el Señor de que de un bautismo tendrían que ser bautizados los discípulos, de un bautismo, y les preguntaba si podían bautizarse en el bautismo que él les bautizaba. Ellos dijeron: sí, podremos. O sea, ellos podrían ser bautizados en el bautismo. Después de la muerte y resurrección del Señor, convertidos los discípulos al Señor, ellos también, junto con todos los demás creyentes, seríamos sometidos a un bautismo de rechazo, ser sumergidos en el sufrimiento, en el desprecio de Cristo en este mundo. Entonces, en ese bautismo seríamos, y ahora actualmente somos sumergidos los creyentes. Bien, entonces vemos que el bautismo no es solamente asunto agua, sino que es algo espiritual. Bueno, ahora en Hechos capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bien, para el cumplimiento de esta promesa, entonces vamos a ver lo que sucedió aquí en Hechos capítulo 2. ¿Cómo sucedió esto de ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, o sea, después que el Señor le ascendió a la gloria? Bien, ¿qué sucedería? Voy a leer entonces en la Biblia textual, capítulo 2 de los Hechos, desde el versículo 37, que dice de esta manera: al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos: arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. Bien, ahora, como estamos haciendo un estudio de este tema, nos vamos a referir, para más claridad, a la versión Reina Valera. Y voy a leer solamente una porción del versículo 38, donde leemos de esta manera: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y notemos aquí también el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Quiero que notemos la diferencia en la forma de decirlo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, según la versión Reina Valera, que no es la versión real, ¿cierto?, porque está basada en el texto Receptus, se está proponiendo, se está ordenando, ¿cierto?, a las personas que se arrepientan y que se bauticen en el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Esto está dando la idea de que la persona, en el nombre del Señor Jesucristo, debe bautizarse en agua. Y muchísimas personas interpretan el texto de esta manera, que se está ordenando que sean bautizados o que se bauticen en agua, que tomen la propia decisión de bautizarse en agua. Bien, ahora vamos a ver otra diferencia en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En cambio, en la versión textual dice, fueron añadidas. No que se añadieron, sino que fueron añadidas. Bien. Ahora entonces, esto conduce a la idea, primeramente, como dijimos, de que la persona debe decidir bautizarse en agua. Por lo menos esa es la idea que deja esta versión Reina Valera. Y en el versículo 41, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En cambio, el texto de la Biblia textual que hemos leído, fueron añadidas. No es lo mismo añadirse que ser añadidos. Añadirse sería por propia voluntad decidir pertenecer al cuerpo de Cristo, pero otra cosa es que alguien, voy a decir alguien con mayúscula, ¿cierto?, con letras grandes, nos añada al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Bien, ahora vamos a ver entonces aquí por parte, según la versión de la Biblia textual. Arrepentidos y sea bautizado a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías. Bien, aquí vamos a ver algo que vamos a presentarlo de una manera muy sencilla para que podamos entenderlo más fácilmente. ¿Qué es ser bautizado? Aquí es ser bautizado en el nombre de Jesús el Mesías. Voy a tomar este Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿cierto? Y vamos a abrirlo, más o menos aquí por el centro, ¿cierto? Y voy a introducir en su interior esta tarjeta. La introduzco en su interior. O sea que la voy a bautizar en el libro. La tarjetita está bautizada, introducida en el libro. Bien. Ahora cerramos el libro, ¿cierto? Y esta tarjetita, desde aquí de Mendoza, donde yo estoy ahora presente, ¿cierto? Aquí en Mendoza, Argentina. Bueno, lo mandamos a Buenos Aires. De ahí, el libro, el Nuevo Testamento, con la tarjetita en su interior, viaja y va al Perú, va a España, va a China, va a Estados Unidos, va a México. Pero siempre la tarjetita va en el interior del libro. Ha sido bautizada la tarjeta en el interior del libro. Ahora, la propuesta acá, en la predicación del apóstol Pedro, es arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías. Es decir, la persona que va a creer a la que se está predicando el Evangelio, la persona
es para alguien introducido en Cristo mismo. Esto es algo maravilloso y tremendo que no se tiene en cuenta, que nunca he oído predicar de esta manera en los púlpitos. He estado revisando en internet la manera en que los hermanos presentan el bautismo, y algunos hermanos eruditos muy fieles a la palabra, pero no están presentando el bautismo como realmente es. Están pensando solamente en bautismo en agua. Bueno, ahora vamos a ver una diferencia acá. El bautismo en agua es un bautismo ritual, que es la representación o el testimonio de algo que ha sucedido interiormente. En cambio, ser bautizados en Jesús el Mesías, como hemos mencionado acá, ser bautizados en Jesús el Mesías, ese es el bautismo real, el bautismo de realidad. Entonces, repito para nuestro entendimiento, no es lo mismo el bautismo real que el bautismo ritual, que es la ordenanza dada para ser bautizados en agua. Ahora, vamos a ver entonces aquí lo que sucede mediante el bautismo real. Dice aquí, voy a repetir el texto: y Pedro dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en. La palabra en es muy importante. Esa palabra cortita, solamente 2 letras en español, en inglés también, en in, bueno, significa dentro de. Entonces, por el bautismo real, somos introducidos en la persona de Cristo. Quedamos contenidos en la persona de Cristo. Como leemos también allí en Gálatas, ¿no sabéis que todos los que fuisteis bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos? O sea que por el bautismo real, al ser bautizados en Cristo Jesús, quedamos revestidos, contenidos en la persona de Cristo. Bien. Entonces, arrepentidos y sea bautizado a cada uno de nosotros, ¿en qué? En el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de vuestros pecados. Hay algo más que sucede aquí, cuando somos bautizados en Cristo Jesús. Quiero decir, no sé si lo repito, pero es bueno repetirlo. Al ser bautizados en Cristo Jesús, quedamos bautizados definitivamente y definitivamente contenidos en la persona de Cristo. Somos llevados al interior de la persona de Cristo y revestidos de Cristo, revestidos de la misma persona de Cristo. Bien, arrepentidos y sea bautizado con nosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados. Ahora, si vamos nosotros a Romanos, el capítulo 6, encontramos allí una verdad que no sé si ustedes la han podido ver, pero la vamos a ver ahora aquí en el texto sagrado. Romanos capítulo 6. Lo voy a leer aquí en la Biblia textual, así que escuchen por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, ¿recuerdan la ilustración? Los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado sea desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido libertado del pecado. Bien, ahora
tomo en cuenta la palabra juntamente. Al ser bautizados nosotros en Cristo Jesús y quedar contenidos en su persona, hay una obra maravillosa, una obra sorprendente, que si no lo hemos visto antes ahora nos va a sorprender. Al ser contenidos en la persona de Cristo, juntamente con Cristo fuimos llevados a la muerte, porque los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, al mismo tiempo fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué ha sucedido allí en la cruz? Nosotros, al ser bautizados juntamente con Jesús el Mesías, hemos sido llevados a la misma muerte de Jesús en la cruz. O sea que, como fuimos bautizados juntamente con Cristo, juntamente con Él fuimos llevados a la muerte en la cruz. Y allí, con la carga de nuestros pecados, juntamente con Cristo llevados a la cruz, allí nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo en el madero. Como leemos ahí en Pedro, en sus cartas, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y aquí el verbo que se usa para llevar es levantar, cargar sobre sí mismo y alejarlo. Así que Cristo en la cruz, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los tomó sobre sí mismo, fue cargado con nuestros pecados y Él los llevó lejos de la presencia de Dios. Esto es una maravilla, un hecho sorprendente que debe llevarnos a un sumo gozo y gratitud al Señor, una gratitud reverente, una gratitud en adoración, porque nuestros pecados de esta manera fueron llevados para siempre y de esta manera fuimos perdonados. Entonces repito el texto aquí en Hechos capítulo 2. Dice así: arrepentíos y sea bautizado a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados. Ahora nos damos cuenta que por este bautismo en Cristo Jesús, este bautismo en Jesús el Mesías, nuestros pecados han sido perdonados, porque juntamente con Él fuimos llevados a la muerte y a la muerte de cruz. Bien. Ahora, esto es algo que nos causa sumo gozo, comprender esta verdad, no ya por la versión Reina Valera, que no lo aclara, de ninguna manera lo deja claro, sino por estas versiones. Ahora, miren, yo no solamente estoy basándome en la Biblia textual, he revisado unas 2 traducciones más, basadas en los textos más antiguos, y también allí contiene ser bautizado y no bautizarse. Bautizarse sabemos que es una decisión personal, que una persona, un creyente, resuelve y dice, bueno, voy a bautizarme en agua, voy a pedir que me bauticen en agua, porque yo he creído en el Señor y quiero dar testimonio. De eso vamos a hablar un poquito más luego, que no estamos menospreciando de ninguna manera el bautismo en agua. Bien, entonces dice para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sabemos que Dios no habita con el pecado de ninguna manera, y mientras somos pecadores inconversos no puede el Espíritu Santo habitar en nosotros, porque por la causa de la presencia del pecado en nuestro ser. Nuestro viejo hombre, que está en rebeldía contra Dios, no puede permitir la entrada del Espíritu Santo. Pero al ser perdonados nuestros pecados, quitados de sobre nosotros los pecados, llevados por Cristo en la cruz, hemos quedado limpios, hemos quedado perdonados, y nuestros pecados fueron llevados y desaparecieron de la vista de Dios para siempre. Entonces podemos ser morada del Espíritu Santo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, ahora pasemos al versículo 41, donde leemos en la Biblia textual: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados,
Y aquel día fueron añadidas como 3.000 personas. Ya hemos visto recién que, a diferencia de la Reina Valera, ahí dice se añadieron, pero el texto real dice fueron añadidos como 3.000 personas. ¿Qué ha sucedido ese día que estos creyentes creyeron, recibieron la palabra del Señor? Porque dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué ha sucedido? Que ese mismo día fueron añadidos como 3.000 personas. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Y van a ver un texto que a veces es mal entendido, pero que ahora lo vamos a ver en esta realidad del bautismo. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Aquí nos damos cuenta qué clase de bautismo es este. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos debe ver un mismo Espíritu. Bien, vamos a explicar un poquito ese texto. El día que creyeron, recibieron su palabra, fueron bautizados y fueron añadidas aquel día como 3.000 personas. Ahora vamos al caso. ¿Cómo fueron añadidas? Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, zambullidos, metidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Nos damos cuenta? Y todos llegamos a ser un cuerpo. Dice, repito el texto: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay varón ni mujer, sino que todos llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Entonces pasamos por el Espíritu Santo a estar contenidos, bautizados no ahora solamente en Cristo Jesús, sino bautizados en el cuerpo de Cristo. Y somos miembros para siempre del cuerpo precioso, maravilloso de Cristo, mediante el cual Él se manifiesta en este mundo. Esto de pertenecer al cuerpo de Cristo es una de las maravillas de este bautismo, que es el bautismo real, no el bautismo ritual, que es el bautismo en agua. Este bautismo, que es el bautismo real. Como ustedes ven, si ustedes han visto otras exposiciones de este tema, ustedes se darán cuenta que no ha sido expuesto realmente este bautismo real como aparece aquí en la palabra de Dios, sino que todos han ido a pensar en bautismo en agua. Bien, ahora voy a decir algo más. Muchos han visto los pasajes donde se habla del bautismo. Casi todos, yo he conversado con hermanos, buenos hermanos, y casi todos están pensando en que los pasajes citados hablan de bautismo en agua. Por ejemplo, vamos a ver un caso muy conocido y muy leído también. Es el caso del carcelero de Filipos. Ustedes saben lo que sucedió. Se les dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego, un poquito más adelante, en esa misma noche, dice que los llevó a su casa y les dio de comer, y la Reina Valera dice: se bautizó a él con todos los suyos. Pero no dice eso el texto real, el texto original. El texto original dice: instantáneamente fue bautizado él con todos los suyos. No que se bautizó con todos los suyos, sino que instantáneamente fue bautizado con todos los suyos. O sea que en el mismo instante de que él había creído, el Espíritu Santo los bautizó en Jesús el Mesías. Instantáneamente fue bautizado él con todos los suyos. Ahora, vamos a otro caso. El caso de los efesios, esos efesios a los cuales el apóstol Pablo entrevistó, y les había preguntado en qué habían sido bautizados. Le dijeron: en el bautismo de Juan.
Y les preguntó Pablo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos sabido que haya Espíritu Santo. Entonces les dijo, Juan predicó y les dijo que creyeran en Jesús, el que él estaba predicando. Y entonces dice la palabra que al instante, o sea, cuando se les anunció de creer en el Señor Jesús, fueron bautizados en el nombre de Jesús el Mesías. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. No voy a leer el pasaje. Así lo vemos un poquito más claro, lo confirmamos bien. Hechos capítulo 19, los primeros versículos que dicen de esta manera. ¿En qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Jesús. Al oírlo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Al oírlo. O sea, mientras ellos oían la palabra, creyeron, ahí se sobreentiende que creyeron, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No que se bautizaron, no es bautismo en agua aquí, sino que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay muchos otros pasajes de la palabra en que se habla de bautismo, pero no es bautismo en agua. Ya hemos citado allí Gálatas capítulo 3, vamos a buscarlo de nuevo, y vamos a repetir. Gálatas capítulo 3, y tenemos aquí en el versículo 27. Porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, no es bautismo en agua, es ser, como habíamos explicado, bautizados en Jesús el Mesías. Del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Jesús el Mesías. Lleguemos a ser uno solo. Esto es una maravilla también, porque este uno solo es un solo y nuevo hombre, como leemos ahí en Efesios capítulo 2. Al ser bautizados en Jesús el Mesías, con Cristo como la cabeza en el cielo, y nosotros aquí en la tierra como el cuerpo, hemos llegado a ser un solo y nuevo hombre. Este es el nuevo hombre de que habla la Biblia. Una vez alguien hablaba con Watchman Nee y le preguntaban a él que cuántos íbamos a hacer en el cielo, qué gran multitud íbamos a hacer en el cielo. Y Watchman Nee respondió, en el cielo yo veo a un solo hombre, a un solo hombre. Se sorprendieron de esta respuesta, pero era una respuesta real. En el cielo vamos a entrar solamente los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, los que con Cristo formamos el solo y nuevo hombre. Esto es maravilloso, es poderoso y es para la gloria de Dios. Bien, ahora hemos dicho que al ser bautizados en Cristo Jesús, quedamos para siempre incluidos en la persona de Cristo. Y brevemente, para tal vez ya terminar este estudio, vamos a decir esto, que permaneciendo para siempre contenidos en la persona de Cristo, nosotros mientras estamos en este mundo, que somos el cuerpo de Cristo, llevamos el vituperio de Cristo. Y los sufrimientos de Cristo que faltan por medio de su cuerpo, que es la iglesia, se cumplen en nosotros los creyentes. En nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, y estamos en Cristo, contenidos para siempre en su persona, que pertenecemos a su cuerpo como hemos visto, en nosotros se cumple el desprecio que se le da a Cristo, se cumple el afecto que se le da a Cristo, se cumple el gozo de los creyentes en Cristo, se cumple también la voluntad del Padre
que por medio de la Iglesia, la voluntad del Padre referente a Cristo se cumple aquí en este mundo. Y por medio de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, llevamos la predicación del Evangelio. Anunciamos el Evangelio, anunciamos a Cristo, pero también soportamos el desprecio de Cristo, el rechazo de Cristo. Y muchos hermanos, hoy en día, aún actualmente, sufren la muerte porque están unidos y pertenecen a Cristo. Recuerdo un testimonio de no hace mucho, ahí entre los musulmanes, un jovencito, un niño de unos 12 años, había creído en el Señor y lo exhortaban, lo obligaban a que negara el nombre de Cristo. Y él dijo, y le decían, si no niegas a Cristo, te vamos a matar. Y él dice, miren, tengo miedo, no me maten, pero no lo voy a negar. Y lo mataron. O sea que hasta la muerte misma se sufre hoy en día porque somos el cuerpo de Cristo. Ahora, en estos lugares donde no hay persecución, sino que somos aceptados en el mundo, no nos tomemos esta libertad como un desahogo, sino dediquémonos con mucho más entusiasmo, con mucho más vigor, a ser fieles al Señor, a ser fieles a su palabra. Bien, ahora brevemente vamos a decir algo sobre el bautismo en agua. Seguramente ustedes están pensando en Mateo 28 y el versículo 19. Bueno, yo también estoy pensando en ese mismo versículo. Mateo 28 y versículo 19, que leemos de esta manera. Dice 18. Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y, oyendo, pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que a guardar todas las cosas que os mandé, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo último que hemos leído, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros, Cristo está con nosotros y nosotros estamos en Él, estamos incluidos en Él. Bien, se nos ha mandado aquí a ir por todo el mundo. Y, por supuesto, ir llevando el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, en todo lugar, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, aquí tenemos 4 pasos. Primero, ir a llevar el Evangelio y bautizar y hacer discípulos. Segundo, y tercero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas. Ahora, este es un mandamiento del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿cierto? Y hacer discípulos. O sea, esto es muy importante. No es cuestión de ganar gente para que se junte en la congregación, en la iglesia, y hacer tácticas y campañas para juntar gente en la iglesia, sino que mientras vamos yendo, mientras vamos dando testimonio en nuestro hogar, en la calle, en el comercio, en el trabajo, sean distintos trabajos, estamos testificando, estamos testificando y predicando el Evangelio. Y las personas que oyen el Evangelio, al creer, se convierten en discípulos del Señor. Bien, ahora, un discípulo del Señor tiene que ser observado para ser reconocido como discípulo del Señor. No es cuestión de que el primero que haga profesión de fe en Cristo lo tenemos como discípulo. Miren, hay pecados que a las personas se les manifiestan después de cierto juicio que se hace en la iglesia. Somos llamados a juzgar si una persona es realmente convertida o no. No se entienda mal la palabra juzgar. Aquí debemos ser
jueces justos y llegar a comprender si una persona que ha creído realmente ha creído de verdad y es un verdadero discípulo. Bueno, cuando una persona que ha creído es observada y está comprobado que es un discípulo del Señor, a esa persona se debe bautizar en agua, porque este bautismo en el agua es un testimonio de que la persona ha muerto en el bautismo real, en el bautismo por el Espíritu Santo. Al ser bautizado en Cristo Jesús, la persona ha sido llevada a la muerte juntamente con Cristo y ha sido sepultado juntamente con Cristo y ha resucitado. Entonces, esta persona sí debe ser bautizada en agua. Es un mandamiento del Señor que se debe cumplir. Y luego al final, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, hay muy buenos libros a disposición, pero hay una enorme cantidad de libros perniciosos y perjudiciales para la fe en las librerías evangélicas. Para dar una idea, hay una bruja introducida entre las iglesias evangélicas, introducida en el cristianismo, que nunca dejó de ser bruja y ha editado libros y tiene predicaciones en YouTube y otras partes, tiene predicaciones por ella misma y está causando mucha confusión a los creyentes. No les crean, por favor, no les crean, ni a ella ni a otros falsos profetas y apóstoles que están enseñando atrocidades contrarias a la palabra de Dios. Lean buenos libros, pero en las librerías evangélicas hay muy pocos buenos libros. Pero yo recomiendo, para estar seguros, de que busquen los libros electrónicos que son enviados gratuitamente por la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Ustedes pueden dirigirse a labiblia.org y allí encontrar una buena cantidad de libros preciosos, muy escriturales, basadas exactamente en la palabra de Dios, exposiciones bíblicas, verdaderamente bíblicas, para nuestra edificación. Bueno, dejo con esto y espero que esto haya sido de bendición y de claridad. Mi correo es Roberto Baldasso, Baldasso con B alta y 2 S, Roberto Baldasso @hotmail.com. Dios les bendiga y hasta otro momento, si el Señor así lo permite.